¿Sabías que las llantas de tu auto son las únicas partes que realmente tocan el camino? Y es que los neumáticos son la conexión vital entre nuestro vehículo y la carretera y son fundamentales para la seguridad y la diversión al conducir. En este video explicaremos por qué los neumáticos son tan importantes, cómo debes de elegir las llantas correctas de tu auto y qué debes de considerar para mantenerlos en óptimas condiciones. Así que agárrate porque hoy vamos a ver todo sobre las llantas o neumáticos o cauchos o gomas o como le digan en tu rancho. Como ya te dije, las llantas juegan un papel crucial en la forma en la que se comporta tu vehículo en la carretera, ya que las llantas te dan tracción y estabilidad, y otra vez es la única cosa que tiene contacto con el piso, el suelo y el planeta Tierra en general. Todo esto le permiten acelerar, frenar y tomar curvas con confianza y hacen que tu vehículo responda como un sueño, pero también puede hacer que jale como una pesadilla, porque sí, una de las partes menos glamorosas de un auto son las que la mayoría de las veces ponen tu vida en juego. No solo afectan la dinámica de tu vehículo, sino también son fundamentales para la seguridad. Y es que tenemos que considerar lo siguiente. Primero, el frenado. Las llantas en buen estado te salvarán la vida en caso de una emergencia. Segundo, el control en condiciones extremas. Ya sea que esté lloviendo, esté nevando, haya hielo, grava o lodo, unas llantas adecuadas te mantienen a salvo. Y por último, evitan accidentes, porque las llantas en buen estado reducen grandemente el riesgo de perder el control en tu vehículo. La mayoría de las veces una pérdida de control es causada por una llanta que se revienta. La mayoría, porque también hay otros factores como los Mustangs. Pero bueno, fuera de broma, una llanta está compuesta por tres componentes claves. El primero es la banda de rodamiento, que es la parte que entra en contacto directo con el suelo y está diseñada para proporcionar tracción y resistencia al desgaste. En número 2 tenemos la pared lateral, que esta zona es la que se encuentra entre la banda de rodamiento y el talón de la llanta, y su diseño influye en la estabilidad, el manejo del vehículo, la duración y también, dependiendo de la llanta, un poquito en la tracción. Y número 3 tenemos el talón, que es la parte que se une al rin, asegurando una conexión segura, precisa y hermética, porque por aquí muchas veces es donde se te sale el aire. Ahora, en general existen dos tipos de llantas y las vamos resumiendo. Están las radiales y están las de tejido diagonal o V-Spline, como les decimos, y dependiendo del tipo influye significativamente en el rendimiento. Primero, las llantas radiales son las que constituyen la mayoría de las llantas modernas que puedes comprar, y estas tienen unas capas de refuerzo dispuestas radialmente, es decir, perpendicular a la dirección del movimiento. Esto proporciona mayor estabilidad y control en carreteras rectas, mejora la respuesta de la dirección, reduce el desgaste y aumenta la durabilidad, y además de eso mejora la tracción en superficies húmedas. Ahora, por otro lado, las llantas de tejido diagonal o V-Spline, como su nombre lo dice, tienen las capas de refuerzo dispuestas diagonalmente, y estas ofrecen mejor tracción en superficies irregulares y terrenos difíciles, mayor flexibilidad y confort en carreteras accidentadas, pero tienen un gran problema, y es que las llantas de tejido diagonal suelen tener un rendimiento muy inferior en carreteras pavimentadas y sobre todo a altas velocidades. En general, las llantas radiales son ideales para vehículos que circulan principalmente en carreteras pavimentadas, mientras que las llantas V-Spline son mejor opción para vehículos todoterreno o agrícolas que necesitan tracción en condiciones adversas. Yo, cuando modificaba muchos rock crawlers, a la mayoría que andaba en competencias les poníamos llantas V-Spline, porque estas se acomodan mucho mejor a las rocas y nos daba una mejora en la tracción, pero en el pavimento eran una pesadilla porque son bien difíciles de balancear y al mismo tiempo cuando agarran velocidad se deforman muchísimo. Otra cosa bien importante son los materiales utilizados en su construcción, y es que también juegan un papel fundamental en su rendimiento y sobre todo en su durabilidad. Los compuestos de goma que constituyen la mayor parte de la llanta te proporcionan resistencia al desgaste y a la abrasión. Además de eso, te proporcionan amortiguador y confort. También los compuestos de goma pueden variar en su fórmula para optimizar el rendimiento en diferentes condiciones. Estas fórmulas varían muchísimo y son de los secretos mejor guardados en la industria.
industria. Pero básicamente, dependiendo de la receta, pueden mejorar la tracción en el hielo y nieve, o con otros componentes diferentes pueden aumentar la durabilidad y resistencia al desgaste. Las fórmulas son como todo en esta vida. Me refiero a que no puedes tenerlo todo. Por ejemplo, si quieres tracción en el hielo y en la nieve, puedes perder resistencia a la temperatura y desgaste en el pavimento. Ahora, la goma no es el único ingrediente de la receta. También tenemos que hablar del acero, porque los cinturones de acero ubicados bajo la banda de rodamiento y en el talón refuerzan la llanta y le dan estabilidad, control a altas velocidades, resistencia a la deformación, mejora la tracción y el frenado. Pero es lo mismo, depende de cómo y qué tanto acero uses en esas llantas, se van a comportar muy diferente. Ahora, otros materiales importantes incluyen también cinturones de poliéster para agregar resistencia y durabilidad, que estos son los que se usan mucho más en las llantas vías, pero también se pueden utilizar fibras de Kevlar para mejorar la resistencia a las ponchaduras, materiales recubiertos con silicio para reducir el desgaste y mejorar la tracción, y sobre todo la capacidad de estar a altas temperaturas. Pero en fin, la combinación de estos materiales son los que permiten a los fabricantes de llantas crear productos que satisfagan las necesidades específicas de cada vehículo y condición de conducción. Que ese es el otro aspecto importantísimo, me refiero al diseño. Pero para entender esto tenemos que hablar de la fricción. Y es que la fricción de las llantas se refiere a la resistencia que se genera cuando la banda de rodamiento entra en contacto con la superficie de la carretera. Esta fricción es fundamental para generar el agarre, ya que permite que las llantas transmitan la fuerza de tracción, frenado y dirección al vehículo. Ahora, la fricción hay dos tipos principales, la estática y la dinámica. Y como ya te has de imaginar, la fricción estática se produce cuando la llanta está en contacto con la carretera absolutamente sin ningún movimiento. Esto prácticamente solamente tiene que ver con el compuesto y el tipo del pavimento. Pero la más importante aquí es la fricción dinámica, porque esta ocurre cuando está en movimiento, igual como su nombre lo dice. Y te digo que es la más importante porque la fricción dinámica es la que genera el agarre, y este agarre se logra mediante dos cosas. Primero, la deformación de la banda de rodamiento, que crea una zona de contacto con la carretera, prácticamente va mordiendo el pavimento, y la otra es la adherencia de los compuestos de goma en la superficie. O sea, nada más tiene que ver la receta de qué tipo de goma utilizaron. La cantidad de fricción y agarre depende de factores como la velocidad a la que vas, la carga que está expuesta al vehículo, la temperatura de la llanta y de la superficie de la carretera, las libras de presión a las que esta llanta se encuentra, y sobre todo el diseño. Un buen agarre es fundamental para que la llanta transmita las fuerzas al suelo, tanto en seco como en mojado. Ahora, existen varios tipos de diseños de llantas. Cada uno está hecho para satisfacer las necesidades específicas de conducción y condiciones climáticas. Los diseños más comunes son las llantas de verano, que están diseñadas para conducciones climáticas cálidas y secas, con compuestos de goma un poco más duros para mejorar la tracción y el manejo en carreteras pavimentadas. Generalmente en este segmento entran algunas de las llantas deportivas. Ahora, también tenemos las llantas de invierno, que están diseñadas para condiciones climáticas frías, húmedas y sobre todo con nieve y hielo. Y estas tienen compuestos de gomas más suaves para mejorar la tracción, como te digo, en la nieve y en el hielo. Pero cuando empieza el verano o el tiempo de calor hay que quitarlas, porque si no se van a desgastar rapidísimo y no te van a funcionar como deben. Ahora, también hay otro tipo de llanta que son las AW, All Weather, o llantas para todo clima, y estas están diseñadas para condiciones climáticas variadas, con un equilibrio entre tracción y durabilidad, y son las más comunes del mercado. Sobre todo si tú vives en un lugar en donde no es muy frío, generalmente no se tienden a usar llantas de invierno y de verano, pero en los lugares muy fríos donde tienen mucha nieve y mucho hielo, es bien común que los conductores tengan un set de llantas para el invierno, un set de llantas para el verano, y apenas cambia la temporada hacen su cambio de llantas. Así de importante es la llanta. Ahora, hay otro tipo que se llaman las Run Flat. Estas también son bien populares hoy en día porque muchos de los fabricantes optan a instalarlas, y aunque son más caras, estas lo que hacen es permitir que puedas seguir manejando en caso de una pérdida de presión, y se están utilizando mucho ahorita, no tanto por comodidad, sino porque los fabricantes tratan de reducir el peso del vehículo para pasar regulaciones de emisiones. Entonces, una forma de hacerlo es
tirar la llanta de refacción y ponerle ROM flats. Otras llantas son las HV o High Velocity o llantas de alta velocidad, y estas están diseñadas para vehículos de alta velocidad. Usan compuestos de goma mucho más resistentes y diseños aerodinámicos, porque en serio, una de las cosas principales es cómo actúa esa llanta con el aire que va pasando por el vehículo. Esto generalmente hace que se genere mucho ruido o hasta te puede generar otro tipo de problemas. Ahora también estas llantas pueden tener mucho contenido de silicio porque están hechas para trabajar a muy altas temperaturas. Después vienen las llantas de perfil bajo, las cuales están diseñadas también para vehículos deportivos con un diseño más ancho y de bajo perfil para mejorar la estabilidad y el manejo. Ahora, como ya te has de imaginar, hay veces que se pueden combinar estos tipos de llantas. O sea, puedes tener una llanta de verano, de alta velocidad y aparte de bajo perfil, pero bueno. Las siguientes que están muy de moda son las llantas ecológicas, o se llaman eco, y estas están diseñadas para reducir el consumo de combustible y emisiones. Generalmente tratan de hacerlas más livianas y también más duras en cuanto al acero que tienen puesto, para que trates de reducir lo más que puedas el consumo de combustible. Ahora nos vamos a mis llantas favoritas, que son las llantas All Terrain, porque sí, hace poquito anduve con la raza de BF Goodrich probando las nuevas All Terrain KO2, que para mi gusto son una delicia de llanta. Ahora, estas llantas están diseñadas para vehículos 4x4 o todoterreno, con un diseño intermedio entre una llanta de verano e invierno para manejo en carreteras pavimentadas, pero también en terrenos difíciles. Las siguientes son las llantas de tracción MT o Mod Terrain, y estas también están diseñadas para vehículos 4x4, y la idea es que tengan un diseño mucho más agresivo para tracción en terrenos difíciles. Y últimamente se ha popularizado también un diseño que es relativamente moderno, que se llaman las llantas de tracción híbridas, y estas están igual diseñadas para vehículos 4x4, y aquí la idea es que es un diseño un poco más agresivo que la All Terrain, pero no tan agresivo como la Mod Terrain, para tener tracción en terrenos difíciles y al mismo tiempo tener un poco de mejor rendimiento en pavimento seco y húmedo. Ahora, además de estos que te acabo de mencionar, existen un montón de diseños de llantas de carreras que la verdad nos tardaríamos muchísimo nombrando cada uno, pero el punto es que cada diseño de llanta tiene sus ventajas y sus desventajas, por lo que es bien importante elegir la llanta adecuada. Todo esto según las necesidades específicas de conducción y las condiciones climáticas, así que ponte bien las pilas. Y es que otra vez, no vas a agarrar un Nissan GT-R y le vas a poner una llanta All Terrain nomás porque sí. Si tu Nissan GT-R lo piensas usar para el rally o algo así, pues ahí es en donde hace sentido. Por eso es bien importante escoger el tipo de llanta que se case con tu auto y con lo que vas a hacer. Y otra cosa importante que muy poca gente sabe y muy poca gente menciona: hay llantas que se diseñan homologadas como equipo original del fabricante. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una llanta All Terrain KO3 que está diseñada específica para una Toyota Tundra, que no importa que sea exactamente de la misma medida, pero tienes otra llanta igualita, nada más que no es la original del fabricante. Estas llantas pueden tener diferencias importantes, y estas diferencias se sienten mucho más, sobre todo en vehículos de alto rendimiento. Si traes un BMW M Competition y lo que quieras, te lo prometo que te va mejor si vas por la llanta de equipo original que si compras una llanta de la misma marca, del mismo modelo y de la misma medida, pero que no esté homologada a las condiciones de fábrica. Así que ponte bien las pilas con eso. Ahora, también hay que hablar de los cambios de tamaño. Mucha gente, sobre todo en camionetas, jeeps y esos temas, quiere ponerle llanta más grande para que su carro, su troca o su jeep se vea mucho más bonito. Esto va a tener un impacto directo sobre tu tren motriz, porque si tú aumentas el diámetro total de la llanta, la aceleración, el frenado y el manejo va a cambiar. Así que si vas a hacer esto, si vas a cambiar la medida de llanta, tienes que estar muy consciente de lo que va a suceder y tienes que tener medidas para tratar de reducirlo. Nomás ponte bien las pilas con eso. Una de las preguntas que más se hace la gente es qué significan todos los números que vienen en las llantas, y ahorita vamos a resolver esta duda. Primero es la letra P. La letra P significa Passenger Vehicle, lo que es de un auto de pasajeros. Después sigue el 231
235. El 235 es el tamaño de la banda de rodamiento en milímetros. Después sigue 60. 60, que es la altura de la pared lateral. Ahora, la pared lateral no viene en milímetros, más bien es una relación sobre la banda de rodamiento. En este caso, el 60 quiere decir que el 60% de 235 milímetros es la altura de la banda de rodamiento. Después sigue la R. La R significa que esta es una llanta radial. Muchos creen que esto significa rin, pero no, es radial. Y después viene el 15. El 15 es la medida del rin que debe de ser utilizado en esta llanta. No quiere decir que el rin, si tú lo mides con una cinta, mide exactamente 15 pulgadas. Generalmente miden un poquito más porque se mide desde el talón. Esa es la medida importante. Después viene el 98S. Y el 98S es un rating que utilizan para marcar qué tanta velocidad puede aguantar esta llanta. Después sigue este que viene M y S. Y esto quiere decir que esta llanta ha pasado los estándares de mud, que significa lodo, y de snow, que significa nieve. Después viene el treadwear, y dependiendo de la medida del treadwear, en este caso es 400. Este te dice cuál es la dureza de la llanta y qué tan rápido se va a desgastar. Generalmente con estos números, cuando cambian, un treadwear menor es más suave, un treadwear mayor es más duro. Después viene el rating de tracción. La verdad, la mayoría de las llantas ya vienen con rating de tracción A. Hay otras, como este caso, que vamos a ver una que es tracción AA. Y después viene el rating de temperatura, que este es bien importante porque tiene que ver mucho con el desgaste. En este caso es una llanta que tiene temperatura B. Y si nos ponemos a pensar que esta llanta está diseñada para un auto clásico, pues hace mucho sentido. Después viene esta llanta que es mucho más deportiva. Y si te fijas, el 295 quiere decir que su banda de rodamiento es mucho más ancha. Después viene 30, que otra vez es la relación. Después viene la ZR, y quiere decir la Z que esta llanta tiene un índice de velocidad más alto que la V, lo cual es una llanta diseñada para alta velocidad. R quiere decir que es radial y 18 es el rin. Aquí viene ya el rating de velocidad, que el cual es 94W, y el treadwear en este caso es 200. Esta llanta se va a gastar mucho más rápido, pero tiene una tracción AA y una temperatura A. Por eso mismo, esta llanta, si te fijas ahí dice Competition Only. Quiere decir que esta llanta es solamente para carreras. Va a ser una llanta que tiene mucho más agarre, pero también va a ser una llanta que se va a desgastar más. Y ya para concluir, te voy a dejar unos consejos para mantener tus llantas en óptimas condiciones. Y es que siempre recuerda hacer una revisión regular de la presión de inflado. No deben de estar ni con mucha presión ni con muy poca presión. Ahora, aquí guíate sobre las especificaciones, pero del auto, no de la llanta, porque como ya vimos, a veces las llantas dicen ahí Max PSI, pero esas son las libras máximas que puede soportar esa llanta, no son a las que debes de ir. Hack, fíjate en un lado de la puerta del conductor, a veces ahí viene una calca con las especificaciones, o dale una checada a tu manual de usuario y ahí puedes revisar cuántas libras de presión debes de llevar. Ahora también verifica el desgaste y reemplaza los neumáticos cuando la profundidad sea menor a 1.6 milímetros. Hay unas llantas que tienen por ahí unos testigos que empiezan a salir y te avisan que ya las tienes que cambiar. O si no, cómprate un gauge para ver cuánto desgaste tienes de las llantas. Son bien baratos y los puedes poner ahí, de repente lo echas a la guantera y ahí lo traes, aunque pues no sirve de mucho más que para eso, pero tú sabes. Lo siguiente es hacer rotación de llantas cada 5,000 a 8,000 kilómetros. Y esto es para distribuir el desgaste uniforme, porque depende de en donde tu vehículo tenga tracción o de en donde tu vehículo esté sujeto a más pesos, las llantas se van a desgastar de manera diferente, así que es bien importante hacerles la rotación. La siguiente es una alineación y balanceo, y es que esto puede evitarte vibraciones al conducir, que es como mayormente sabemos que está una llanta desbalanceada o la dirección desalineada, pero también te puede evitar desgaste irregular, porque a veces cuando tu llanta tiene desgaste irregular excesivo es prácticamente imposible volverlas a hacer que trabajen, las tienes que rasurar y eso ya casi no hay nadie que lo haga. Y por último, reemplaza las llantas según la recomendación del fabricante de llantas o máximo cada 6 años. Y es que por si no sabías, las llantas traen ahí una fecha de fabricación y con eso tú debes de entender que no debes de traer puesto una llanta que tenga más de 6 años de que se fabricó, porque el primer enemigo de las llantas es el calor, pero el segundo es el oxígeno. Así nada más con estar sentadas, no importa que estén 100%
mantenimiento nuevas, esas llantas se van a estar deteriorando nada más porque sí. Y el siguiente es el sol, así que también trata de que estén tapadas lo más que se puede. Ahora, un buen mantenimiento en tus llantas puede mejorar la tracción y la estabilidad de tu carro, puede reducir el riesgo de accidentes, puede aumentar la eficiencia de combustible, puede prolongar la vida útil de tu neumático y puede mejorar la comodidad de manejo de tu vehículo. Por eso las llantas son tu mejor aliado en la carretera. Cuida de ellas y conducirás con confianza, y recuerda que la seguridad y la diversión al conducir comienza por unas llantas en buen estado. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Déjanos un like, un comentario, suscríbete y comparte, porque acuérdate que estamos al camino del 1,000,000 de suscriptores en YouTube.